Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Goldberg. Goldberg. Vale. Arrancamos en la orilla esta entrevista, nos despediremos en un faro y pregunto siempre a mis invitados la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues para mí es más que una relación, un recuerdo muy intenso, y yo creo que muchas personas se podrán sentir identificados con ese momento. Yo recuerdo después de la pandemia, que fue un momento durísimo para todos, fuimos con mi familia a Comillas, que tiene un mar maravilloso, y hay al lado de Comillas hay una playa, Gerra, que es una playa fantástica del mar Cantábrico, y recuerdo que era un día que prácticamente que estaba nublado, que no había gente en la playa, y después de tantos días encerrados sin poder salir y poder dar un paseo por la playa y sentir la fuerza del mar Cantábrico con esas olas que te envuelven aunque no te metas dentro del mar, y estar ahí con mi familia y con mis hijos, para mí de esas impresiones que dices, necesitaba esto, creo que era importante, y vuelvo a vivir de alguna manera después de tanto sufrimiento. Has dicho muchas cosas que describen el sonido del mar, la fuerza, la libertad. Pero si yo pregunto esto, ¿a qué suena el mar? ¿A qué suena el mar? Pues yo creo que el mar, voy a decir una frase, una vivencia que tuve muy, muy curiosa con mi hijo mayor. Estábamos en otro mar totalmente diferente, en Mallorca, y tenía 3 años. Y entonces estábamos justo con este sonido así, no tan potente, sino como este. Y entonces dije, bueno, vamos, nos tenemos que ir ya porque es tarde. Y entonces me dijo una frase y dice, no, papá, cuando se terminen las olas. Y así con esa cara me quedé yo, digo, hay poetas que buscan una frase como esa durante toda una vida. Y digo, y este niño de 3 años con esa intuición dice, cuando se terminen las olas. Qué bueno. Eso es, y yo creo que eso es a lo que suena el mar. Sí. Al infinito. Al infinito. Al infinito, aquello que está más allá, aquello que es a lo que al fin y al cabo todos somos capaces de sentir, pero muy pocos son capaces de describir. Esta es una entrevista que no tiene imágenes, pero tiene muchos sonidos, y los sonidos nos llevan a lugares físicos y emocionales sospechados e insospechados. Entonces, suelo preguntar a los gatopardos qué oían en el coche cuando viajaban con sus padres. Pues... ¿En tu caso, pues, qué oíais? Poca música, curiosamente, porque al ser, digamos, no sé si se puede desvelar, al ser de una familia de músicos... Desvela, sí, puedes hablar con total naturalidad. Al ser de una familia de músicos, digamos que el consumo de música no es... intentamos que sea o música hecha propia, o sea, interpretada por nosotros mismos, o escuchada en una sala de conciertos. Eso es lo que... y escuchar música, digamos, de fondo, cuando yo era pequeño no lo hacíamos. Ya cuando yo tuve mi propio coche, que fue muy tarde, ya después de haber vivido pues desde los 14 a los 28 que estuve viviendo fuera, ya conseguí comprarme un coche que era un coche horrible, pero tenía un aparato de radio bastante... de las cassettes todavía que se metían. Sí. Y me gustaba escuchar pues la música de los 80, fíjate. Ah, sí. Sí. La que no habías escuchado de pequeño, la escuchabas sí. Con tu primer coche. Porque mis padres no me dejaban. No me dejaban. Por ejemplo, ¿tú no oías canciones infantiles? No. Enrique Llana, No. Parchís. No mucho. Más bien no. Voy a traerte una voz que te va a llevar pues igual a los
no sé, 10, 11, 12 años, a ver si reconoces esta voz. A ver. ¿Ves? Es aquí que hay que dejar el peso. Tú haces... ¿Qué haces aquí? Es María de Macedo dando clase. De violonchelo, sí. María De violonchelo, sí. Te dio a ti clase, ¿no? A mí me dio clase cuando yo era muy pequeño y aprendí muchísimo con ella. Aún más pequeño, yo he dicho 10 años, ¿aún más pequeño? Más pequeño. Sí. Y aprendí muchísimo con ella. Ha sido profesora de grandísimos chelistas aquí en España y con su marido Elías Erizkuran, que hizo una labor fantástica como violonchelista. Ella es una profesora muy importante dentro de lo que ha sido el desarrollo de los jóvenes talentos en España. ¿Ella fue tu primera profesora de un instrumento? Aparte de tu madre. Bueno, yo tuve también yo antes de tocar el violonchelo tocaba el violín. Lo que pasa es que el violín a mí es un instrumento que yo prefiero el violonchelo, vamos a decirlo así, porque el violonchelo tiene más amplitud, tienes más graves, tienes más capacidad de... Por lo menos desde mi punto de vista tenía más capacidad de expresión. Y la primera profesora de violín que yo tuve se llamaba Palina Katlevskaya, y una ucraniana, bueno, nacida en Kiev, y que su marido tocaba la Orquesta de Radio y Televisión Española, y a mí me dieron clases de violín cuando era muy pequeño, cuando tenía 3 años, 4 años, no sé, no recuerdo. ¿Ese fue el primer instrumento que tocaste? Bueno, y el piano desde siempre con mi madre, Sí. El piano desde siempre. ¿Es verdad que tú tocabas a 4 manos con tu madre? Es verdad, no, es todos los días. O sea, era mi mayor felicidad, el llegar a casa. Y yo recuerdo, pues eso, estar en mi casa y terminar de comer, descansar un poco y pasarme horas pues tocando con ella, pues a primera vista. Además me obligaba se llama a primera vista una partitura que no conoces, ¿sí? El interpretarla para tú descifrarla y poder descubrir tú la obra poco a poco, algo que es muy divertido y muy didáctico. Y muy extraordinario, porque es una partitura que no conoces. Que estábamos realmente, no la estábamos estudiando, sino la estábamos leyendo. Es como leer un libro que no conoces a 4 manos y que los personajes se te aparezcan de repente. Y eso hacerlo con otra persona, sobre todo hacerlo con tu madre, pues yo descubrí, tú ten en cuenta que hay transcripciones de las sinfonías de Haydn, que tiene 104 sinfonías. Ahí están todas transcritas para piano a 4 manos. Así es como se daban a conocer en el siglo XIX las obras, las sinfonías de Beethoven, de Brahms, de Haydn, de Mozart. Y entonces, claro, si tienes 104 sinfonías por conocer, más las de Schumann, las de Schubert, las de Mendelssohn, todas, entonces las ibas de repente, y de repente venía un pasaje que nos salía fatal, no, que me salía fatal a mí, a ella le salía mucho mejor, y entonces me miraba, pero ¿cómo es posible que no te das cuenta que estamos en la mayor? ¿Cómo puedes tocar esta nota que está fuera de la tonalidad? Y eso... vale, eso es a 4 manos, que son las 4 manos sobre el piano, sí. Pero ¿tu madre llegó a ponerte sobre sus rodillas y tus manos de niño sobre sus manos de pianista? Sí, también. Que es como, sí. Al principio aprendes, parece como que bailan unas manos y encima las tuyas de niño, ¿no? Bueno, mi madre era muy estricta y ese tipo, digamos, de pedagogía, como decir, así más cariñosa. Y ella podía ser enormemente cariñosa, pero siempre desde una, digamos, una distancia, digamos, de superioridad. ¿Ah, diciendo, sí? Claro, porque ella era una pianista extraordinaria, entonces, claro... ella estaba acostumbrada, es como jugar al tenis, es mucho más divertido jugar al tenis con alguien que juega mejor que tú que alguien que juega mucho peor. Sí. O sea, es exactamente lo mismo. Tengo la voz de tu madre, de Marita Caro. Te pones ante lo que estás tocando y todo aquello lo tienes que recrear. Y entonces tienes que recrear aquello, ya lo llevas metido en ti,
Y entonces llegas allí y te da lo mismo que sea Beethoven, que sea Falla o que sea Cristóbal, ¿no? Entonces llegas allí y lo que haces es aquello que has trabajado durante mucho tiempo, porque realmente para presentarte ante el público tienes que estar en unas condiciones de haber trabajado, yo por lo menos necesito trabajar mucho, necesito estar muy concentrada y necesito mucha tranquilidad para salir allí y dar. Y te da lo mismo, no necesitas un estado anímico distinto para tocar Beethoven o tocar Brahms. Es una entrevista que le hizo Ángeles Caso en el 91. ¡Qué voz tan dulce! Sí, pero la cuestión es lo que dice. Sí. No estás fijado, dice, sí. Vamos a ver. Sí, aquí no da igual como es trabajo y disciplina. Exactamente, eso es lo que yo te decía, que puedes ser una persona muy buena y muy cercana, pero vamos a estudiar y a tocar las cosas bien, que eso es lo que al final cuenta y lo que el público pide. Desde el principio has dicho, al tener dos padres músicos, sí, ¿no? Tu madre, la pianista Marita Caro, tu padre, Cristóbal Halffter. ¿Tú te sentiste en algún momento validado para hacer otra cosa que no fuera dedicarte a la música? A ver, mi madre intentó de una manera bastante insistente en que yo me dedicase a otra cosa, aunque después tocábamos mucho y disfrutábamos mucho. Yo me fui interno a Alemania con 14 años. Y después conseguí el acceso a una universidad de economía. Disculpa, cuando vas interno a Alemania, a un colegio de Alemania, sí, ¿vas a un colegio normal o a un colegio para músicos? ¿O no, era un colegio, digamos, donde se formaba... es un colegio bastante especial, es donde también estuvo la reina Sofía en ese colegio, pero también estaban los hijos de Thomas Mann. Es un poco donde estaba, digamos, la intelectualidad que se quedó perdida, digamos, en la República de Weimar. Fue creado durante la República de Weimar, fue prohibido durante el nazismo porque el fundador fue Kurt Hahn, que era un pedagogo muy importante alemán, y fue el primero que creó, y que fue del que creó después Gordonstoun, donde fue ahora el rey Carlos, el famoso internado donde ha ido el Carlos de Inglaterra. Carlos de Inglaterra, y que lo pasó fatal, pues es el creador de ese colegio fue el mismo al cual fui yo, que es un colegio súper estricto. Súper estricto, ¿no? Muy estricto. Que creo que además te enseñaron a pelar patatas, pero bien, ¿no? Y a cocinar. Sí, bueno, yo sé cocinar, teníamos un equipo de bomberos, tenemos un equipo de atención civil, tenemos un equipo de sanitarios, y tenemos que hacer un servicio a la sociedad, siempre. O sea, por las mañanas teníamos unas... digamos, todo el aspecto didáctico, todas las clases de matemáticas, y por las tardes las dedicábamos 3 tardes a la semana, se las dedicábamos a la comunidad, ya fuese pues a hacer veterinarios, participábamos en ejercicios de los bomberos locales o hacer deportes. Qué formación, ¿no? Más estricta, pero también más completa. Claro, es que ese era el concepto de Kurt Hahn, el concepto de la colaboración. Y yo sigo manteniendo mucho contacto con mis compañeros del colegio, de Salem, y creo que es muy importante el estar integrado dentro de un grupo que ayude a la sociedad. O sea, es decir, el no ser una persona aislada, sino el que eres parte de una comunidad y aportar todo lo que tú puedas para el beneficio de la comunidad. ¿Y hacíais música ahí también, claro, en ese colegio? Esa fue, digamos, lo que le salió mal a mi madre, ¿no? Entonces, yo tocaba el violonchelo porque como aparte de tocar el piano, también seguía tocando el violonchelo con María Macedo, pues formaba parte de la orquesta. Y entonces, un día se puso enfermo el director de la orquesta, del colegio. Tocábamos obras de Bach y entonces, bueno, pues lo hago yo. Esa es la típica cosa de cuando tiene 16 años, pues la dirijo yo. Y entonces ahí fue cuando empecé a adquirir práctica. Pues esto de dirigir una orquesta es muy interesante, y aunque eran mis compañeros y pues seguramente tocaríamos bastante mejorablemente, pues al final conseguí adquirir una experiencia. Y eso me sirvió después para poder acceder pues a la Hochschule en Viena. Pero antes me obligaron mis padres a hacer un examen
de admisión en una universidad suiza de economía, donde tuve que pasar 3 días de examen de filosofía, de conocimientos matemáticos, de humanidades, de español, de inglés. Y después de haber pasado, dije, bueno, ahora ya he pasado el examen, ¿no? Bueno, o sea, me voy a Viena y empecé desde cero. Bueno, voy a preguntar por qué Pedro Halffter se ha puesto Goldberg. Bueno, entiendo por qué, pero quiero que lo expliques. También quiero que los oyentes sepan que nosotros recibimos muchas peticiones de entrevista, pero esta es una que nosotros hemos hecho expresamente. O sea, queríamos que estuvieras aquí. Pedro Halffter, uno de los mejores directores de orquesta, el mejor de este país, uno de los más prestigiosos de toda Europa y uno de los mejores del mundo. Queríamos que estuvieras aquí de gato pardo. Ahora, ya que te he presentado así, dime por qué te has puesto Goldberg. Pues por las variaciones Goldberg, que es Goldberg era, en teoría, el que estrenó las variaciones Goldberg, el pianista clavecinista que las estrenó. Las variaciones Goldberg, que son una obra compuesta por Johann Sebastian Bach, para mí la obra cumbre no solamente del piano, sino quizá de la historia de la humanidad. Y por eso mi madre, cuando murió, me dejó un mensaje. Me dejó la partitura de las variaciones Goldberg, me las dejó encima del piano donde tocábamos durante tantos años. Y es una obra dificilísima de tocar. Y entonces yo lo tomé como un reto y desde entonces la he tocado en varias ocasiones, también en homenaje a ella. Lo tenemos. Qué bien. Tenemos este homenaje de Pedro Halffter a su madre Marita Caro con las variaciones Goldberg. Esto es en Villafranca del Bierzo, ¿no? En León, una tierra a la que estás muy apegado, aunque naciste en Madrid, sí, porque de ahí era tu madre. Exactamente. Y hay una parte que os une, yo creo que a toda la familia. Bueno, los 200 años de vida musical los vamos a resumir en tu madre y en tu padre y en ti, que es el compromiso. ¿Estáis comprometidos? Esto que has dicho, estar comprometido con la comunidad, esto que nos cuentas que pasó en aquel colegio de Alemania, eso luego tú también lo has llevado a gala. Para mí, lo que intento es el privilegio que yo he tenido en nacer en una familia con unos padres que me han dado esta educación, es intentar transmitirlo a aquellas personas que están a mi alrededor. Y por eso yo he creado un festival que lleva el nombre de mi madre, porque ella de allí. Después el Bierzo es un lugar maravilloso, a mí me encanta, no sé si conoces el Bierzo. Sí, lo conozco. De hecho, he hecho el Camino de Santiago y pasé por ahí también. Bueno, pues sí. Estás invitada cuando quieras a pasar por Villafranca, a venir a alguno de los conciertos que hacemos todos este verano. Y además yo lo que quiero, o sea, mi sueño es que eso se convierta en un centro musical, en un centro cultural, que el Bierzo sea un lugar especial, conocido por una naturaleza maravillosa, pero también por una herencia cultural que viene desde el siglo XV prácticamente. Entonces, mi idea es cada año ir creciendo. Te voy a dar una pequeña primicia, que el año pasado conseguimos hacer la novena de Beethoven en el festival que hacemos. Y este año vamos a hacer por primera vez una ópera representada. Vamos a hacer la Traviata. ¡Anda! La Traviata. En Villafranca del Bierzo. Un pueblo de 4.000 habitantes. ¿Y vais a hacer la Traviata? Vamos a hacer la Traviata. ¿Es en verano cuando lo hacéis? En finales de julio.
Porque es un festival gratuito para los vecinos o Bueno, ¿no? por ejemplo, la Traviata sí que tenemos que cobrar una entrada porque si no es imposible. Es que tenemos cantantes de primer nivel, cantantes que cantan en Nueva York, cantantes que cantan en todas las partes del mundo y queremos dar calidad. Lo que tú no puedes hacer es traer a ver la gente a Villafranca y no darles calidad. Y la calidad pues cuesta dinero. Además es un compromiso también con mis compañeros. Vale, pero eso, que sabía que aunque sea porque si no el aforo es imposible. Pero hay una parte que es del festival que sí que es más cara, pero hay una parte que prácticamente es gratuita, o cuesta muy poquito ir a los conciertos. Es que esto que dices, Pedro Haftel, de Villafranca, es también cuando llegaste a la dirección artística de la Maestranza de Sevilla, decías lo mismo, decías esa necesidad de convertir en epicentro cultural un lugar como Sevilla. Es parecido, ¿no? Que ha inspirado tanto, que ha inspirado Carmen, que ha inspirado el Barrio de Sevilla. O sea, esa necesidad de lo que cae en tus manos, nunca mejor dicho, bajo tu batuta, tenga una proyección cultural más allá de lo artístico, ¿no? La idea que yo tengo es lo que del teatro griego. Dentro del teatro griego, cuando se representaba una obra, una tragedia, participaban todos. No todos subían al escenario, pero participaban todos. Entonces yo lo que quiero este verano en el festival es que los trajes, por ejemplo, los hagan la gente de allí. Lo que no pueden subir todos al escenario, pero a lo mejor si necesitamos, pues eso, algún figurante que sea gente de allí. Y que a lo mejor no todos puedan ir a ver la representación de la Traviata, pero que ellos sientan que es suya, que es una actividad del pueblo. Vamos a ir a ese niño que saca la batuta adolescente cuando se pone malo el director de orquesta. No, porque quiero saber qué queda de aquel Pedro adolescente que saca la batuta no sé de dónde. No, es que no tenía batuta. Yo dirigía desde el cello. Éramos una orquesta. No eran 102. Pero algo sentiste ahí como para llegar a casa y decir, quiero ser director de orquesta o quiero dedicarme a la música. También eres compositor, pero algo sentiste ahí. Yo lo que sentí es la necesidad de transmitir. Y acabas de decir una cosa muy interesante, el decir que yo también soy compositor. O sea, si me permites volver un poco para atrás. Sí. ¿Por qué Las Variaciones Goldberg es la obra más importante para mí en la historia de la música? Para mí hay 3 tipos de obras de arte. No quiero decir Dios, vamos a decir el sonido del mar absoluto, ¿no? Digamos, aquello que infinito. Es lo innombrable, ¿no? Bueno, pues están aquellas obras que lo intentan imitar, ¿vale? Esas para mí están en el nivel más bajo. Después están lo que se llaman las obras que son didácticas. Las obras didácticas que te enseñan a acercarte a escuchar aquello que es innombrable. Y después están aquellas que están tocadas por el espíritu. O sea, la inspiración viene de la palabra espíritu. Y tú cuando tocas las variaciones Goldberg, esas variaciones Goldberg tienen los 2 estadios superiores. ¿Por qué? Porque es una obra que es didáctica, que te enseña a tocar el piano de la manera más difícil, pero tú cuando escuchas esa melodía y cuando el público cuando la escucha al principio y al final, yo por lo menos siento que estás al borde de lo innombrable, de lo inconmensurable, como se suele decir, ¿no? Y eso es lo que yo busco. Volviendo a la pregunta, eso es lo que yo busco, y yo creo que de una manera no sé, inconsciente, eso es lo que yo buscaba cuando cogí el arco. Dije, me pongo yo, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no eres consciente, pero eso es a lo que aspiramos todos los artistas. ¿Y cuando compones también? ¿O cuando compones sobre todo? Cuando compongo, a ver, sinceramente envidio profundamente a aquellas personas que son capaces de sentarse y escribir un libro con total tranquilidad y se ponen a las 8 de la mañana. La inspiración para mí sí que existe y es una cuestión física. Solamente yo, por lo menos, yo la siento cuando entra.
Yo, porque leo mucho, practico mucho, tiro horas delante del piano buscando aquella melodía que quiero que llegue y no llega. Y busco, y de repente, en el momento menos esperado, viene. Y ese es un momento increíble, pero que también tienes un miedo atroz a que se vaya. Sí, o a que no llegue, ¿no? Esa parte de sufrimiento. O a perderla. Es decir, lo tengo y no soy capaz de recogerlo. Es lo que va a quedar de ti. El que tú te compres un coche o que tengas eso no va a quedar. Pero lo que tú hayas escrito y cómo lo hayas escrito, eso es lo que va a quedar, por lo menos lo que va a quedar de mí. Y por eso, el intentar, el coger aquello que has visto y perderlo es lo que más miedo tienes. ¿Escuchas música moderna ahora? Digo, Coldplay, Rosalía. No mucho. No mucho. No, cuando no lo puedes evitar, cuando estás en el taxi o en... ¿Tus hijos? Sí, ellos... A ver, no, yo no se lo prohíbo. Yo lo que les digo, a ver, o sea, estáis perdiendo, si os gusta la música, a mí también me gusta la música pop, o sea, yo no soy una especie como de marciano. A mí la música de los 80 es mucho mejor. Claro, la que tú oías en ese coche. La que yo es mucho mejor, a ver, tú no... Ellos te dirán, no, esa de la del siglo XXI, la que hay que oír. No, de verdad, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero vamos a ver, una canción, por ejemplo, de cualquier grupo de U2, de Police, tienen una fuerza y siguen, o sea, las pones y te sigues emocionando. Sí, o sea, conmueven, sí. Para mí, y te pones a ver, porque entiendo un poco de música, el autotune yo creo que es lo que más daño ha hecho a la historia de la música en los últimos 5 años o 10, no sé cuánto tiempo lleva existiendo. Despedimos siempre en un faro, os pido que elijáis con quién estaríais. Os pido siempre una música, no sé si quieres elegir tú con quién estarías. Pues me encanta estar en el mar, me encanta estar con mi familia, pero o sea, más allá de eso, porque les veo muy poco ya. Me acabo de tirar 1 mes y medio en Montreal, que he pasado un frío espantoso. ¿Cuántas noches pasas fuera de casa al año? 300, más o menos. ¿300? 300. Pues sí. Sí. Entonces, por eso... Sí. Está bien que te vieras con la familia en el faro. Pero sí, a mí lo que más me gusta es estar con mis amigos, estar con... El poder estar con... Pues eso, en el faro con mis amigos y con mi familia y disfrutar del momento y disfrutar de, pues eso, de una buena cena, viendo el atardecer. Eso para mí es lo máximo. ¿Y alguna música o dejarías que sonara el mar? ¿O quieres una música para este momento con tu gente? Pues, ¿qué música me pondría? Pues mira, me pondría en el mar, me pondría algo de jazz, fíjate. Me encanta el jazz. El preludio número 5 de los Jazz Preludes de Kapuskin. Kapuskin. Ese me lo pondría. Vale. Pues Pedro Hafner, ha sido un placer esta conversación. Ya digo que teníamos muchas ganas de que fueras invitado en este faro. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho, nos has inspirado mucho. Así que, bueno, pues hemos disfrutado la verdad, como niños. Qué bien. Okay. Pues, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.